Hola a todos, bienvenidos a este taller de la Secretaría Académica de ASPADE. Mi nombre es Orlando Carrasquilla y el día de hoy estaremos viendo las mociones políticas. Estaremos viendo principalmente qué son las mociones políticas, cómo ganar las mociones políticas y finalmente estaremos viendo un poco de análisis de mociones de dos mociones políticas que escogí del World University Debating Championship, mejor conocido como WOODS por sus siglas en inglés, de 2019 Sudáfrica. Primero, vamos a entrar en qué es una moción política. Una moción política es partiendo de que estamos en debate competitivo desde un punto de vista de modelos ya sea como World Schools Debating Championship o como Parlamento Británico, en el cual hay unos equipos que se les asigna una posición a favor, a otros equipos se les asigna una posición en contra y debes tratar de analizar por qué o por qué no hacer lo que se plantea en el debate. Digamos que estamos hablando, por ejemplo, de esta casa intervendría militarmente a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. ¿Por qué no o por qué sí? Gobierno tendría que defender el por qué sí y oposición el por qué no. Y en ese sentido, las mociones políticas son estos temas que nos ponen a debatir, en el cual debatimos medidas, en el cual debatimos sobre si se deberían o no hacer algún tipo de acción en específico. En este ejemplo, por lo menos la que acabo de poner, sobre si se debería invadir o intervenir militarmente otro estado que esté vulnerando sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. En ese sentido, es analizar las razones por las cuales yo quisiera que esto se hiciera o por las cuales yo no quisiera que esto se hiciera, que son nuestras cargas probatorias, que es a lo segundo a lo que vamos a entrar. ¿Cuáles son las cargas probatorias de este tipo de mociones y cómo puedo desarrollar cada una de ellas para poder ganar en una ronda? Ahora, antes de poder entrar a estas cargas probatorias, es importante entender que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta siempre en una moción política. La primera es que hay que presentar un modelo. Un modelo es con lo que tradicionalmente se le conocía como plan político, que no es más que explicar de manera concreta cómo se ve en la vida real la medida que estamos tratando de implementar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la medida de la moción que acabamos de hablar de intervenir militarmente un país que vulnera derechos humanos. Digamos que hay un dictador y todo lo demás, ¿no? Que es el que está liderando este gobierno opresor. Pues podríamos hablar de que vamos a tener un estado extranjero o vamos a hacerlo a través de las Naciones Unidas y vamos a hacer una intervención militar en la cual vamos a derrocar del poder al dictador y posteriormente instalaremos un gobierno provisional en el cual llamaremos elecciones para que el Estado pueda tener un gobierno democrático y posteriormente nos retiraremos del Estado, por darles un ejemplo. Ahorita en el análisis de emociones podemos ver mucho más específicamente esto, pero por el momento yo creo que esto basta como para poder tenerlo claro. Y lo segundo es el government fiat. El government fiat no es más que el hecho de que la oposición debata el mejor debate posible, no negando que el gobierno pueda implementar la medida. ¿Eso qué quiere decir? De que se presume que el gobierno puede intervenir militarmente en otro país y que una línea válida para oposición no sería, pero es que yo creo que tú no puedes invadir militarmente otro país, por tanto no deberíamos hacer la moción, porque entonces estarías negando la moción de hecho y no tendría sentido que la hubieran puesto en primer lugar. Entonces sería aceptar de que la medida que se está debatiendo es debatible desde un punto de vista que es realizable, eso es el fiat que puede llegar a tener el gobierno, y entonces partiendo de que es realizable, ¿por qué quisiéramos que se hiciera o por qué no quisiéramos que se hiciera? Ahora, ¿el fiat es infinito y el gobierno puede decir todo lo que quisiera? No, absolutamente no. El fiat se presume para las cosas mínimas de la moción para poder establecer el mejor debate posible. Pero no podríamos, por ejemplo, en la moción anterior decir, sí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una represión pacífica en la que ninguna persona va a morir, en la cual todas las personas van a estar de acuerdo, que la comunidad internacional la va a apoyar, de que el dictador va a estar feliz de que lo derroquemos y además de eso, de que le van a regalar piña colada a todo el mundo mientras lo hacemos. Ahí sí es como que
vamos, ahí sí probablemente el fiat no aplicaría porque estás sobrelimitándote de lo que normalmente podría ser el mejor debate posible y estás haciendo un plan demasiado restrictivo con los argumentos que podría traer oposición, como por ejemplo de que moriría gente o este tipo de cosas, que es una medida demasiado invasiva o que me estaría... la comunidad internacional no estaría de acuerdo porque estaría violentando la soberanía de un país. Este tipo de cosas son argumentos importantes de oposición. Y si bien es cierto, se puede utilizar el plan para sacar algunos argumentos, tiene que ser limitado a lo mínimo posible de la manera más realista para tener el mejor debate posible. Entonces, en ese sentido, tienen que tener eso muy en cuenta. Primero, sería sobre el fiat. Ya terminamos como en términos generales que es una moción política ahí. Ahora sí, segundo, vamos a entrar a lo que serían las cargas probatorias. De cómo yo desde gobierno o desde oposición puedo ganar una moción política. Desde gobierno yo les voy a plantear o les voy a explicar 4 puntos principales o 4 cargas probatorias que si yo las demuestro me pueden hacer ganar el debate. La primera, y esto es muy importante, que como gobierno tú tienes la obligación de explicar que hay un problema que debe ser resuelto. En ese sentido, la moción que hemos estado utilizando hasta este momento, podríamos hablar acerca de la necesidad que hay de proteger los derechos humanos de los ciudadanos a los que se les está violentando, que no se les está respetando su derecho democrático de poder escoger un buen gobernante y que estas personas están muriendo y pidiendo ayuda a la comunidad internacional, la cual no los quiere ayudar, y este gobierno sigue reprimiendo, le sigue negando cosas básicas como la comida, acceso a la salud, y estas personas están muriendo. Por lo que hay una necesidad de resolver este problema, porque nosotros como humanos tenemos empatía con los demás y queremos ayudarlos para que no estén sufriendo. Entonces, en ese sentido, hay un problema que tiene que ser resuelto. Eso es lo primero que hay que demostrar, para luego explicar cómo nuestro plan lo resuelve. Ya podemos ver más adelante en otros videos estrategias más avanzadas de cómo analizar mociones políticas. Este es un taller básico, bueno, no necesariamente básico, pero sí por lo menos que comprende todo lo esencial para poder analizar una moción política y no morir en el intento. Lo segundo es que hay que demostrar cómo este problema que ya explicamos se resuelve. Puede parecer lógico, pero en muchas ocasiones no se hace. Dicen, hay un problema, es muy importante, esta moción es importante porque vamos a atacar al dictador, bla, bla, bla. Ok, pero ¿cómo esto lo resuelve? Si bien es cierto, podemos derrocar al dictador, ¿cómo se resuelve la crisis de derechos humanos? ¿Cómo no sabemos que ahora que derrocamos al dictador no va a haber una guerra civil por ver quién va a tomar el poder, bla, 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 bla? Eso pues probablemente sí lo podemos haber resuelto en el modelo, pero vamos a ver otras mociones diferentes como las que vamos a analizar al final, en las cuales no necesariamente se resuelve así y que vamos a tener que explicar la efectividad de una manera distinta. Pero lo que necesito que, si algo importante se tiene que quedar de este punto de la efectividad, es que tienen que demostrar siempre cómo su medida o su modelo resuelve el problema que ustedes consideran que es necesario resolver. Ahora, tercero, este es opcional, pero yo lo recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Porque es demostrar que tu plan o tu modelo, o lo que te pone a defender la moción en general, es la mejor alternativa posible. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente en muchos escenarios, alguna línea interesante que podría plantear la oposición es decir, ok, es que probablemente eso lo pueda resolver, pero yo tengo una mejor alternativa, que no tiene un costo tan grande, o que no me genera un backlash, o que lo resuelve de mejor manera y que simplemente lo resuelve de mejor manera y no necesariamente hay un backlash. Entonces, en ese sentido, es importante que tú demuestres por qué tu medida es la mejor alternativa posible. Ya sea porque lo logre resolver en menos tiempo, afecta a la mayor cantidad de personas de forma positiva, hay una mayor potencialidad de generar un cambio profundo en la vida de las personas,
de la que probablemente haga de que esto no vaya a pasar de nuevo, o sea, no va a ser una medida que puede ser reversible fácilmente, o puede que nosotros cuidemos más a los grupos vulnerables, que son las personas que están en los hospitales, que probablemente los podemos salvar de una mejor manera, a que por ejemplo tengamos, yo no sé, bloqueos económicos, en los cuales probablemente las personas que están en los hospitales van a morir, porque nadie les va a importar y va a estar la gente guerreando en las calles y así sucesivamente. Sería explicar también por qué nuestra medida es la mejor alternativa posible. Y finalmente nuestra cuarta carga probatoria, que también es opcional, es explicar por qué en principios sería legítimo o sería bueno hacer esto o no hacer esto, independientemente de la consecuencia. ¿Cómo se vería un argumento que responda a esta carga probatoria? Por ejemplo, decir de cómo es legítimo que la comunidad internacional trate de velar por los derechos de los otros estados, de los ciudadanos de otros estados, sin importar de que los logren salvar o no dejarlos estar en situaciones en las cuales hay gobiernos opresores o dictadores que estén vulnerando sus derechos humanos. Y que nosotros como comunidad internacional siempre deberíamos tratar de velar por resolver eso. Ese podría llegar a ser un argumento de principios de por qué sería bueno que tengamos esta intervención militar, independientemente del resultado que logremos obtener. Esas serían nuestras 4 cargas que vamos a estar viendo hoy como gobierno. Primero, que hay una necesidad, un problema que tiene que ser resuelto. Segundo, que lo resolvemos de manera eficiente. Tercero, que comparativamente respecto a las otras alternativas que hay, esta es la que mejor resuelve este problema. Y cuarto, como en principios esto es algo bueno. ¿Ok? Ahora, vamos al punto de la oposición. ¿Qué cargas podemos tener como oposición para poder ganar? Digamos que tenemos un muy buen gobierno y que demuestra bien lo que dijimos. Vamos a ver tanto si lo demuestra todo como si no necesariamente lo demuestra todo. Vamos a ver 5 cargas probatorias como oposición de cómo podemos ganar. Ojo, todo esto es sacado del manual de World University Debating Championship de Parlamento Británico, que nos explica cómo analizar este tipo de emociones. Abajo voy a poner el source para que puedan acceder, y si no, pues pueden buscarlo en Google y pueden acceder a él para que puedan investigar más sobre lo que les estoy explicando aquí y sobre cómo analizar el resto de todas las otras mociones que puede tocarles en una ronda. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a entrar en oposición. Primera carga probatoria que hay como oposición es lógica. Es que no hay problema. Y cuidadito con esta, mucho cuidado con esta, porque en muchas ocasiones puede ser utilizada para escudarse de tener el mejor debate posible. Siempre, 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 siempre yo les voy a recomendar, tengan el mejor debate posible, sean valientes y de verdad, imagínense que el equipo de la oposición es su equipo y son sus compañeros y ustedes los quieren escuchar y ustedes de verdad le quieren dar validez a todo lo bueno que ellos dijeron. Pero lastimosamente ustedes no pueden dejar que ellos se salgan con la suya diciendo cosas que no necesariamente son ciertas o no necesariamente son buenas o no necesariamente son de la manera que ellos plantean, y ustedes van a tratar de corregirlos y tratar de explicarles por qué eso no es así, pero reconociéndole todo lo bueno que hacen. Esa es una buena oposición, tanto ya seas como gobierno como equipo a favor o equipo en contra. Siempre que estés oponiéndote a uno u otro equipo, sé valiente. No niegues cosas simplemente por negarlas, porque no las entendiste o porque no sabes cómo responderles. Siempre trata de entenderlo de la mejor manera y partiendo de la mejor manera, entra en ese debate. Así que no es decir no hay problema porque no hay problema, sino realmente analizar si ellos te están planteando algo que realmente no es un problema. Como que te digan en la misma moción que hemos visto sobre la vulneración sistemática de derechos humanos, digan es que nosotros consideramos que estas personas deberían tener un mayor acceso a, deberían tener un mayor acceso a el ocio y que estas personas actualmente les clausuraron todos sus sistemas de ocio porque ellos voluntariamente quisieron que así fuera y hay un presidente que pues apoyó el deseo democrático de la población. Entonces hay un montón de personas tristes, pero pues ese fue el deseo democrático de la mayoría.
Probablemente oposición podría argumentar fácilmente porque esto no es un problema que merece ser resuelto, sino que probablemente es una condición que ellos decidieron que fuese así, y a pesar de que a algunas personas les incomode, esto es algo normal de todas las democracias, y como el hecho de que una minoría no se sienta representada no necesita o no amerita necesariamente que debamos tomar medidas como hacer un golpe de Estado, intervenir militarmente y violentar la soberanía y etc, etc, etc. Básicamente sería explicar por qué el problema que es planteado por gobierno no es importante o no merece ser resuelto. Lo segundo que les podemos explicar o que les voy a mencionar es que tu modelo no resuelve el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente el hecho de entender que, ok, hay un problema que es importante, que se están violentando sistemáticamente los derechos humanos de un país o de un estado o de una nación. Nosotros consideramos que la medida que tú estás planteando o como la planteaste a través de tu modelo no necesariamente lo resuelve. Por ejemplo, de que digamos que podemos argumentar de que no, que probablemente esta democracia instaurada por extranjeros va a estar viciada de ideales extranjeros que no necesariamente van a representar a las personas dentro de ese país, que van a terminar escogiendo un gobierno viciado bajo los ideales del país extranjero. No sé, por ejemplo, Estados Unidos va a escoger a un país, va a hacer que las elecciones estén viciadas para escoger a un líder que vaya de acuerdo a los ideales de ellos y va a hacer como un brainwash que no necesariamente va a ser sostenible a largo plazo, y probablemente esto va a generar una gran como una poca aceptación en las personas, que probablemente va a terminar haciendo que terminen derrocando nuevamente a esta persona y no necesariamente se va a resolver el problema, sino que van a quedar ahí que, ¿y ahora qué? Si bien es cierto, sí podemos quitar al dictador, no necesariamente se va a resolver el problema de que ahora vamos a poder tener un gobierno democrático que va a poder velar porque estas cosas no sigan pasando. Puede que ahora haya una guerra civil o 10.000 cosas que pueden llegar a pasar porque el problema no se resolvió correctamente de raíz. Esa podría ser nuestra segunda carga probatoria. La tercera, que es lo que comúnmente se conoce como backlash, es que tu problema crea tu modelo o tu solución o tu medida o tu plan genera un problema mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que independientemente del resultado, puede que se solucione o puede que no se solucione, el hecho de implementar esta medida va a generar un problema muy grande, va a generar un problema demasiado grande que amerita que no resolvamos que amerita que no resolvamos este problema de esta manera. Por ejemplo, y vamos a ver dos tipos de análisis de carga probatoria de backlash. Este es el primero. Por ejemplo, digamos que tenemos esta misma moción y para verlo de una manera sencilla, pues digamos que crea un problema mayor de que se genera una guerra civil y que ahora las personas, como ahora se va a generar esta represión, esta intervención militar, este dictador tenía una gran cantidad de simpatizantes que ahora van a unirse a las fuerzas armadas del dictador, que de por sí ya era muy fuerte. Y en esa lucha se va a generar una guerra demasiado grande que probablemente va a conllevar un costo de vida demasiado grande de estas personas, que ni siquiera sabemos si van a eficientemente lograr resolver la situación en la que estas personas están. Entonces, en ese sentido, sería ver desde un punto de vista de independientemente de la posible solución que le podemos dar a la situación, el costo que hay que pagar va a ser demasiado grande o se puede generar un desenlace demasiado grave. Y el segundo, que es aún más hardline o línea dura o un debate aún más valiente, es decir, ¿sabes qué? El problema se soluciona y ya ese problema no va a existir, tienes toda la razón, pero se va a generar un problema distinto demasiado grande, que es un costo que nosotros simplemente no podemos pagar. Voy a darle dos ejemplos para poder verlo. El primero es algo como medio caricaturesco, que siento que puede ayudar como para que lo veamos de una manera muy sencilla. Y luego podemos verlo como respecto a esta misma moción. El análisis de
caricaturesco sería, por ejemplo, digamos que tenemos una plaga de ratas en el mundo, o tenemos una plaga de ratas en un país, y todo el mundo está como, qué asco, ratas, y todo lo demás, y hay una epidemia de salud porque son vectores de muchas enfermedades, y pues es un problema súper importante que hay que tratar de resolver, que genera una gran disgust, una gran disconformidad en la población. Disculpen, no encontré la palabra en español. Es una gran disconformidad en la población que quieren resolver. Y digamos, ok, vamos a resolverlo, vamos a tirar una bomba atómica en el país. Ok, probablemente esta medida sí va a solucionar el hecho de que hay una plaga de ratas y probablemente las va a matar todas. Y va a solucionar el problema, pero va a generar un problema demasiado mayor o hay un backlash que es un costo demasiado grande que no estamos dispuestos a pagar. Que es que también mata a todas las demás personas o deja en estado de crisis al país en el cual un montón de personas murieron y las pocas que no murieron están en gravemente heridas y si no terminan muriendo y etcétera, etcétera, etcétera. Ni se diga con una bomba nuclear, con todo el problema de la radiación a lo largo de años y años y décadas después de... Y bueno, pues probablemente va a resolver el problema. Creo que se ve de una manera muy clara. Probablemente resuelve el problema, pero no vale la pena pagar el costo que hay que pagar. Ahora, ¿cómo se podría ver, por ejemplo, esto? Sí, sacamos al dictador, sí se resuelven los derechos humanos, pero un problema mayor, y digo, podrían argumentar muchísimas cosas, como que da una mala imagen de que ahora la comunidad internacional puede intervenir países cuando ellos lo consideren necesario y de que en muchas ocasiones estos países pueden generar mejores soluciones o mejores gobiernos si ellos mismos o de ellos mismos salen esta solución porque fueron ellos los que lucharon y pueden lograr un gobierno que vaya mucho más apegado a los ideales que ellos realmente tienen y ahora lo único que estamos haciendo es darle legitimidad a la comunidad internacional bajo their own agenda, o sea, bajo sus propios intereses, invadir a diestra y siniestra los países que ellos consideren para poder imponer sus ideologías. Entonces, digo, ya podrían argumentar y explicar por qué probablemente esto es un problema mayor o pues no, si no pueden tener creatividad y pensar en 10.000 otras cosas como que se genera una guerra civil que va a matar a miles de personas o que esta represión va a ser demasiado agresiva y va a terminar muriendo mucha gente. Hay miles de líneas posibles que pueden tener, que serían las dos líneas de backlash que podríamos llegar a tener. Una que es independientemente del resultado, otra que, ¿sabes qué? Te compro que se resuelve tu problema, pero no voy a pagar ese costo. Y finalmente, la quinta carga probatoria que vamos a tener, que es que hay una alternativa mejor. ¿Qué queremos decir con esto? En muchas ocasiones, oposición suele traer alternativas o contraplanes. ¿Sabes qué, Orlando? No traigamos una invasión, sino que vamos a tener medidas diplomáticas. Ok. O vamos a tener bloqueos económicos. Ok. Cuando hagamos esto y tengamos contraplanes o queremos tener alternativas, tenemos que demostrar por obligación dos cosas. Uno, que es una alternativa mejor. Porque si bien es cierto, ok, puede que tener un bloqueo económico tenga sentido, sí, pero ¿por qué prefiero esto? O sea, si tú no me explicas por qué es mejor, yo te puedo decir como, ok, pero está bien, podemos resolverlo de esta manera, pero ya te expliqué por qué mi alternativa es la mejor alternativa posible. Que era como por lo cual le decían que blindaran su caso con ese tipo de cosas, con esa carga en específico. Y además de eso, la segunda cosa que hay que demostrar es porque son excluyentes. Porque entonces el gobierno también fácilmente te podría decir, ok, hagamos ambas. Y ya, sencillo. Podemos tener un bloqueo económico para poder que sea mucho más fácil dejar sin recursos a estas personas, que ya posiblemente los militares no los quieren apoyar porque afectamos la economía, no tienen cómo pagar sus salarios, etc, etc, etc. Y que cuando tengamos la invasión pueda ser una invasión muchísimo más rápida. Y tú como oposición que dices, ok, rayos, tienes razón. Entonces tendrías que explicar por qué son excluyentes. ¿Por qué, por ejemplo, hacer o tener medidas diplomáticas no podría existir en el mismo mundo en el cual tenemos una invasión militar? Son dos cargas muy importantes que hay que demostrar para poder que nuestro contraplan pueda llegar a tener vigencia en el debate. En resumen,
¿Cuáles fueron las 5 cargas que vimos desde oposición? Primero, negar el problema. Segundo, que nuestro problema, o sea, que el problema no se resuelve eficientemente con su medida. El tercero, que crea un problema mayor. Y el cuarto, que lo resuelve, pero el costo que pagamos es demasiado grande. Y finalmente, el último que acabamos de ver es que hay una alternativa mejor, que es excluyente. ¿Ok? Una vez vimos ya qué son mociones políticas, cómo las podemos analizar y cómo las podemos ganar, escogí 2 mociones de ronda 5 y cuartos de final ESL, que es inglés como segunda lengua, del World Universities o WUTS. Vamos a ver un análisis relativamente breve de estas mociones. Lógicamente, como estas mociones están escritas en inglés, yo las tuve que traducir para efectos prácticos de este debate. La primera moción la escogí porque es un tema que normalmente suele costar mucho, porque es algo que uno normalmente no suele conocer tanto, que es economía. Esta moción en la ronda 5 es esta que se implementaría medidas sustanciales para imponer el largo plazo en la cultura de inversiones corporativas. Ejemplo, periodo mínimo de retención de acciones que sea anual en vez de cuatrimestral o planes de compensación ejecutivos de largo plazo. Ahora, lo primero que voy a hacer es dar una pequeña contextualización para que se entienda qué quiere decir esta moción. Voy a sobreextenderme como normalmente la contextualizaría en una ronda de debate, porque lo voy a contextualizar más con fines de docencia sobre términos básicos de economía, más que para poder dejarlo de forma clara en una ronda y poder entrar de una vez al debate. En ese sentido, obviamente creo que entendemos que a largo plazo se refiere a como que dejemos de pensar tanto en entrar de formas breves o tratar de tener participaciones lo más breves posibles en esta cultura de inversiones corporativas para poder cambiar de que nuestras inversiones sean más a largo plazo. En ese sentido, como por ejemplo el ejemplo que nos da la misma moción sobre las acciones, que las acciones no son más que, bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en las acciones, que no son más que comprar una pequeña parte de una empresa, ¿ok? Que si a la empresa le va bien, pues la pequeña parte que yo compré vale más. Digamos que la compré $1 y a la empresa le va bien porque utilizó bien ese dólar que le di, al siguiente cuatrimestre va a valer 2. O si se la embolsilló toda y se la robó y le dio igual, probablemente va a valer menos. Así que ahora la inversión que hice, $1 va a valer 50 centavos. Así que en el siguiente cuatrimestre, cuando se me da la opción de venderlo o no, mi acción va a valer más o va a valer menos. Este periodo de retención mínimo es de cuatrimestres. Y asimismo hay en otro tipo de cosas de inversiones corporativas, ya sean fondos de inversiones corporativos, plazos fijos, etcétera, que las personas tratan de verlo desde un punto de vista de que dure la menor cantidad de tiempo posible mi inversión. Ahora, la moción nos invita a debatir sobre si deberíamos imponer medidas para imponer una medida de que la gente lo vea más a largo plazo que a corto plazo. Lo primero que tendríamos que ver como gobierno sería qué problema hay, o sea, ¿por qué me importaría esto? ¿Qué tipo de crisis se podría generar o qué cosa mala podría pasar si yo no analizo esto si yo no analizo esta moción o yo no implemento este tipo de medida? Pues el problema que probablemente puede llegar a pasar es que actualmente muchas personas ven esta cultura de inversiones corporativas y todo esto que tiene que ver con bolsas de valores como una lotería. Como por ejemplo, esto no necesariamente es una inversión corporativa, pero funciona de una manera muy similar con lo que serían las criptomonedas. Por ejemplo, Bitcoin. La gente no tiene idea cómo funciona eso, ni para qué eso, ni qué puedo hacer con eso. Pero dicen, chuzo, esto está chévere porque sube mucho de precio. Yo quiero, dame $1,000 en Bitcoin. Compro $1,000 en Bitcoin, a la otra semana no valen absolutamente nada y quedan, chuzo, ¿qué pasó? O de la nada, dentro de 2 años, puede que suban demasiado de valor de nuevo, como subieron de valor creo que hace 1 año y medio o 2 años por ahí, que valía $27,000 cada Bitcoin. Que es algo que es demasiado fluctuante, que ahora no funciona necesariamente igual a las inversiones corporativas, pero es el mismo principio en concepto de quiero invertir dinero para poder recuperarlo de forma rápida en algo que no necesariamente yo tengo que hacer absolutamente nada. Eso solito sube o baja de precio y pues dependiendo de si yo tuve suerte en la inversión que hice,
lo recupero o no. Ahora, ¿por qué esto puede llegar a ser peligroso? ¿Por qué esto es un problema tan grave? Por una razón principal, que es el hecho de que las personas que invierten en este tipo de cosas no se educan de la forma adecuada y simplemente lo ven como una lotería de que, man, son 4 meses, yo veo que le está viendo bien, veo los últimos charts de las últimas gráficas, perdón, veo las últimas gráficas de los últimos 2 cuatrimestres, los últimos 3 cuatrimestres, o sea, el último año. Ah, chuzo, la empresa está rindiendo bien, veo que va subiendo, entonces voy a comprar. Pero no te das cuenta de que haya tenido una tendencia que había estado bajando constantemente, pero en los últimos 10 años, y que este último año había crecido porque aprobaron una nueva ley de bajarle el tax, por lo que probablemente iba a tener un pequeño crecimiento, pero que ya nuevamente se iba a estabilizar y que va a terminar bajando. Entonces la gente ve los últimos cuadros y invierten a sí mismos y no les importa. Y ¡pum! ¿Qué pasa? Invierten en bajo especulación. Se invierte mucho en bajo especulación, que probablemente no pueda ser visto como un problema tan grande. Pero ahorita les voy a explicar qué ocurrió de una manera muy simple en el 2009 en Estados Unidos y por qué se generó la crisis más grande que ha habido en las últimas décadas para Estados Unidos económicamente. La economía de Estados Unidos se fue completamente a pique. El Banco Central tuvo que pagar rescates a todos los bancos para poder que salieran a flote nuevamente. La gente perdió muchísimo dinero. La bolsa de valores de los Estados Unidos se cayó. O sea, fue una super crisis precisamente porque no hay una cultura de largo plazo en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el hecho de esta especulación genera que se haya caído una de las economías más fuertes del mundo, que es la economía de los Estados Unidos? Precisamente porque esta especulación puede favorecer la creación de burbujas. ¿Qué es una burbuja? No es más que un crecimiento económico en el cual va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo la economía y que todo el mundo está ganando plata, pero es algo que no era sostenible a largo plazo y ¡pum! Cuando explota todo cae. Y dependiendo de qué tanto subió esa burbuja o qué tanta especulación hubo, más grande va a terminar siendo la caída y más personas se van a terminar siendo afectadas por la misma. Por ejemplo, vamos a verlo de una manera más clara. ¿Qué fue lo que pasó allá? Hubo una burbuja inmobiliaria en la cual los bancos comenzaron a dar muchos préstamos peligrosos, préstamos de alto riesgo, se le llama eso, en los cuales ellos no tienen una garantía real de que el prestamista o a la persona a la que le están dando el préstamo, pero el banco es el prestamista, en este caso sería el prestatario, a la persona que está recibiendo el préstamo, vaya a poder pagarlo. O sea, ellos no tienen idea, es como que, hola, buenas, dame un préstamo, dale, cool, pilla, ahí tienes tu préstamo. Básicamente sería eso. Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué un banco tomaría una decisión tan loca de darle un préstamo a una persona que no necesariamente pueda pagarlo? Eso en el mundo de la economía se llama incentivos malvados. De que hay un incentivo negativo que tiene algún ente económico para hacer cosas que no son éticas y que pueden afectar negativamente a otras personas, pero como no los afecta a ellos, les da igual. En ese sentido, lo que estaba pasando es que el valor de las casas o de los bienes inmuebles en general estaba subiendo demasiado, 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 demasiado. O sea, una casa hoy costaba $100,000. Mañana costaba $110,000. Pasado, $120,000. Y así a fin de año va a costar $130,000. Y al otro año $160,000. O sea, los valores de las casas están aumentando demasiado rápido. En un año una casa te aumentaba más de $365,000, por darles un ejemplo. O sea, estoy diciendo, todos estos no son valores reales. Si quieren investigar un poquito más, pueden hacerlo. Pero simplemente lo estoy planteando de forma hipotética, como para que entiendan que es que los valores están subiendo demasiado rápido. ¿Por qué? Porque el negocio de las casas estaba siendo visto como algo demasiado bueno. Y todo el mundo decía, oh, yo compro mi casa, mañana le subo el precio y la vendo y más gente la quiere comprar. Recuerden que los precios en un mercado libre se basan por la oferta y la demanda. Y yo vendo algo por el valor que la gente esté dispuesta a pagar. Si yo compro mi casa hoy a $100,000 y mañana alguien está dispuesto a pagar $300,000, entonces mi casa mañana vale $300,000.
Así de sencillo. Entonces, en palabras, o sea, de manera muy simple, este valor estaba subiendo de una manera demasiado apresurada y los bancos, como estaban haciendo préstamos demasiado riesgosos, ellos se querían lavar las manos. Entonces lo que estaban haciendo era vender los préstamos o su cartera de préstamos, que eso es algo que se puede y que muchos bancos a nivel internacional hacen, venden sus préstamos o sus cuentas por cobrar a otras empresas. Entonces digamos que yo, Orlando, tengo el Holtz Banco Fraudulento S.A. Yo me dedico a comprar este tipo de préstamos de alto riesgo. Entonces mi empresa gana dinero de los intereses que yo voy a cobrar. Obviamente los bancos, si un préstamo de $100,000, yo se lo compro a 80,000 o a 70,000, porque yo soy el que me voy a encargar de cobrarlo. Ellos, obviamente, esos $100,000 de deuda, ellos tenían $50,000, por darle un ejemplo, $50,000 de que era lo que habían prestado, y los otros $50,000 de su ganancia eran intereses. Entonces ellos ganaron los $50,000 que les debían de una vez, más $20,000 en intereses. Por eso es que para ellos era un negocio súper rentable. Entonces ahora estas personas que compraron una deuda de $70,000 que realmente valía $100,000. Entonces, ¿cómo ganaban plata ellos? Trataban de cobrar este préstamo, trataban de que esta gente le pagaran, iban a tener lógicamente una ganancia de $30,000 por este préstamo, $20,000 en el otro, y así sucesivamente, dependiendo de lo que negociaran por cada préstamo o el interés que cobraran por cada uno. Y en el peor escenario, si estas personas no les pagaban, ganaban plata porque el valor de las casas estaba subiendo cada vez más, y simplemente si no me la pagaste la quito y se la vendo a alguien más, y entonces gano dinero. O sea, era como un win-win strategy, pero no había nada que realmente soportara este valor de precios que iba creciendo tan apresuradamente. Entonces estas empresas que se dedicaban a esto, que ahí hay una terminología un poquito más complicada, pero básicamente esto, tenían sus acciones públicas y dejaban que muchas personas invirtieran y por tanto ganaban más dinero ahí también. Entonces, ahí estaban abiertos acciones, ¿no? Y todo el mundo quería invertir en bancos fraudulentos S.A. porque era una empresa súper lucrativa y que se basaba en un incentivo malvado de que obviamente, probablemente esto eventualmente iba a terminar reventando. Pero ¿qué pasa? Se dieron una serie de problemas de que hayan personas con mucho ethos en el ambiente, en ese ámbito, perdón, que recomendaban, sí, lo mejor que pueden hacer es invertir en bancos fraudulentos S.A., va a generar sus ingresos sí o sí, no hay manera de que pierda. En el peor escenario simplemente venden la casa de nuevo. ¿Qué pasó? Llegó un punto en que el backbone, la espina, o sea, la columna que mantenía a esto a flote eran los clientes que compraban las casas. Llegó un punto en que el asalariado promedio estadounidense ya no podía pagar las casas porque estaban vendiéndolas demasiado caras. Y comenzaron a fallar a muchos préstamos, y comenzaron a fallar. Y ya no tenían cómo poder recuperar ese dinero porque eran préstamos sin ningún tipo de garantía. Entonces, un montón de gente había invertido eso. Básicamente, la economía de Estados Unidos en ese momento se basaba en eso. Entonces, eso le pegó muy duro a la economía de los Estados Unidos. Terminó cerrando la bolsa de valores porque terminó explotando la burbuja inmobiliaria que había. Ya después tuvo que venir el Banco Central a hacer un millón de cosas. Ahora, esta larga explicación básica de economía que acabo de dar, ¿qué importancia tiene? En que esta mentalidad de las personas de no investigar apropiadamente, de simplemente ver algo que puede ser rentable ahorita mismo. Yo estoy viendo, chuzo, sí, esto ahorita mismo es rentable y todo el mundo está ganando plazo. Pero esto no tiene una historia de haber ganado plata de hace 10 años y que hoy en día es que yo veo, dije que llevan a más un cuatrimestre generando plata. Chuzo, cool, yo voy a entrar, yo voy a querer invertir ahí sin necesidad de tener como una cultura lo suficientemente, una cultura financiera lo suficientemente educada. Yo agarro y quiero invertir y me da igual, porque man, nomás es un cuatrimestre y yo veo los últimos 2 cuatrimestres y favorece de que yo pueda tener inversiones muchísimo más volátiles. En ese sentido, esto es un problema demasiado grave porque puede favorecer la creación de nuevas burbujas posteriormente. Porque si bien es cierto, ya todo el mundo aprendió a la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, no necesariamente alrededor del mundo lo hicieron y no necesariamente en otros ámbitos también lo hicieron. Entonces, en ese sentido, hay mucha probabilidad de que se pueda generar
otra burbuja en algún momento de nuestra vida futura, en nuestras economías, si no comenzamos a tomar conciencia y cultura de inversiones corporativas de una manera muchísimo más consciente, que si queremos invertir, tienen que ser en empresas que probablemente vayan a ser fiables y que puedan llegar a tener un crecimiento sostenible a largo plazo y que podamos mejorar la economía realmente gracias a esto. Para eso voy a explicarle un poquito, de una manera muy breve, cómo funcionan las acciones. Digamos que yo abro una empresa de maquillaje que se llama The Color Workshop S.A., por darle un ejemplo. Y The Color Workshop S.A. es una empresa familiar que yo abrí junto a mis papás, ¿verdad? Y esta empresa familiar se dedica a vender maquillaje. Yo quiero hacerla pública, quiero ir a la bolsa de valores panameña, por darle un ejemplo, y quiero cotizar en bolsa. Por lo que yo pongo X cantidad de acciones para que la gente compre y que estas acciones cada una vale $1, por darle un ejemplo. Digamos que tengo 100 acciones, la gente compra estas 100 acciones a $1. Ahora mi empresa de Color Workshop S.A. va a tener $100 más, que yo puedo decidir cómo quiero invertir. Yo puedo o quedármelo para mí, tenerlo como ganancia porque es chévere por todo mi trabajo y se mantiene el valor de la acción como está, o puedo reinvertir ese dinero en mi empresa y digamos que contrato mejores químicos que ahora van a mejorar, yo no sé, la fórmula de los maquillajes que tengo para que ahora sean más duraderos y más chéverones. Y ignorando los principios de la economía, sobre oferta y demanda y todo lo demás, digamos que simplemente gracias a que ahora tengo un mejor producto, le subo el precio. Y como le subí el precio, vamos a decir que no variaron los consumidores que tengo. Entonces, ahora tomando en cuenta de que tengo un mayor precio y la misma cantidad de consumidores, ahora la empresa va a generar más ingresos. Esa mayor cantidad de ingresos se va a reflejar en un mayor valor de la empresa. Por lo que estas personas que tenían $1 invertido, probablemente ahora ya no van a tener $1, sino van a tener $1.50. Que después de un cuatrimestre lo pueden vender y se ganaron sus 50 centavos por acción. Digamos que una sola persona compró todas las acciones, pues se ganó sus $50. Así de sencillo. O si simplemente yo me lo embolsillé y ya, cool, me cuesta $100, yo estoy feliz, cierro la empresa o la vendo y me da igual y la administro de cualquier manera, obviamente va a bajar. Entonces, vamos a decir que la acción de valer $1 ahora va a valer 50 centavos. Ahora, esta persona que compró cada acción perdió 50 centavos. Y si la compró toda una sola persona, perdió $50. Por ejemplo, hay muchas personas millonarias hoy en día que en los años 90 o en los jóvenes 2000 decidieron invertir un buen par de miles de dólares en una empresita que se llamaba Macintosh o Apple. Y bueno, ya podrán imaginarse lo mucho que creció el valor de esas acciones. Entonces, básicamente lo que nos plantearía esta medida o cómo se resolvería es de que ahora al implementar o generar medidas que vayan a resolver a largo plazo, que por ejemplo podrían ser nuestro modelo, implementar leyes en las cuales se haga obligatorio las cosas que se dijeron en el plan político y además de eso, que en todas las medidas en las cuales las personas puedan llegar a tener algún tipo de inversión corporativa, implementar leyes que eviten que estas personas puedan llegar a tener las acciones por un tiempo o un periodo corto, sino que obligatoriamente las tengan que mantener por periodos largos de tiempo, como por ejemplo un año o plazo fijo. Bueno, el plazo fijo ya son por 30 años y eso es otra cosita un poquito distinta, pero tratar de aumentar el periodo a través de la ley por la cual todas las personas tengan una mayor retención de estos bienes económicos que ellos obtuvieron sobre inversiones corporativas. ¿Para qué? ¿Cómo resuelve este problema? Porque probablemente va a generar un mayor incentivo de creación de conciencia, el hecho de que ahora tu inversión va a ser por una mayor cantidad de tiempo. Eso quiere decir que si yo quiero ganar dinero, no me basta decir de que chuzo, esta empresita parece que está chéverona, cualquier cosa, si genera un poquito yo vendo y después ya sabrá Dios cómo le va a esa empresa. Que puede tener varias repercusiones negativas, de que como ahora todo el mundo le da igual y le quita el ingreso, o le quita dinero a la empresa, como así decirlo, te cobra cuando vale más, descapitaliza mucho más la empresa y la hace que sea mucho menos rendidora. Probablemente si lo aumentamos más a largo plazo, podemos hacer de que estas empresas puedan hacer que su dinero pueda rendir más. Pero más allá de eso, lo que más nos interesa a nosotros es que se va a generar una mayor cultura en las personas de poder
meterle más cabeza o analizar muchísimo más las inversiones, porque un año es un periodo muchísimo más largo de tiempo en el cual si tú realmente quieres ganar, necesitas invertir de seguro en una empresa que de verdad sea estable y que no necesariamente sea una burbuja. Entonces, en vez de ver los últimos 2 cuatrimestres o el último año, probablemente vas a ver los últimos 5 años, los últimos 10 años. Y si es una empresa nueva, te lo vas a pensar muchísimo más. Por lo que probablemente vamos a tener una mayor inversión en empresas muchísimo más confiables que van a terminar rindiendo de una forma mucho más eficiente en la economía del país, que ya han sido empresas que han demostrado que rinden y que buscan reinvertir estos fondos para poder mejorar la economía a través de creación de nuevos empleos, a través de un mayor aumento en sus ganancias y sus capitales, porque lo reinvierten de forma eficiente, por lo que apoyan más a través de impuestos al Estado, que eso se ve redistribuido para el resto de la población. O sea, son empresas que pueden mejorar la economía en vez de terminar creando burbujas, por lo que se resuelve el problema de forma eficiente, ahora dándole mayor cantidad de incentivos a estas personas para poder meterle muchísimo más mente. Ahora, ¿qué alternativas podrían haber a esta medida? Probablemente medidas de educación, de que las personas antes de querer entrar pues hayan tenido que investigar, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, esto ya pasa y ya hay un montón de cursos y ya hay un montón de medidas y hay un montón de cosas que son para las personas para que quieran investigar, para que quieran educarse antes de invertir. Y si bien es cierto, pueden hacerlo. Al final los que más conocen de esto de forma efectiva son aquellos agentes de bolsa o este tipo de cosas, o estas personas que tienen sus licencias para poder dedicarse a las inversiones corporativas, los cuales son una pequeña parte de la población que eficientemente ven esto. ¿Y qué pasa? Estas personas, como ya vimos y tuvimos un término que es el de incentivos malvados, estas personas probablemente tienen el incentivo de querer ganar dinero para ellos, y como ellos quieren ganar dinero para ellos, no necesariamente les va a importar ayudar a las otras personas a que ellos vayan a aprender o saber todo lo que ellos saben. Así que si bien es cierto, ya hay planes educativos para ellos, no necesariamente a todo el mundo le interesa y prefieren hacer inversiones de la manera más rápida. Es importante para ellos que ellos quieran tener que investigar. En ese sentido, la mejor manera en la que nosotros consideramos que ellos van a querer investigar no va a ser creando más planes y no va a ser creando más cosas de accesibilidad, porque de por sí ya les da igual, a pesar de que ya existan. Y no necesariamente el hecho de que ahora hayan más significa que se van a interesar más, sino darles a ellos incentivos reales a lo que les importe, como ahora tu plata va a estar un mayor tiempo ahí, por lo que si tú realmente quieres ganar, tienes que asegurarte que sea algo que sea rentable, probablemente va a ser que se resuelva el problema de mejor medida. Entonces probablemente ahí podemos haber visto las cargas probatorias principales. Quizá también podríamos tirarnos algunas de principio, como decir de cómo el Estado siempre debería tratar de imponer reglas o normas para tratar de proteger a sus ciudadanos de los incentivos malvados de otras personas y garantizar la mejor convivencia posible, y así sucesivamente. O sea, cómo crear leyes que favorezcan que no se creen burbujas y que se afecte la economía a largo plazo. Podríamos tratar de tirarnos un argumento ahí así en principios. Como oposición podríamos tirarnos varios puntos, como que no, realmente esto no es un problema, de que pasó una sola vez en el 2009 y eso fue una burbuja súper excepcional, ya pasaba en momentos muy puntuales de la historia de la humanidad, y que esto no es algo común, que necesariamente tiene que ser resuelto, el sistema actual funciona bastante bien y todo el mundo logra cobrar sus revenues de una forma en la que, de sus ganancias, de una forma en la que los hace estar cómodos. Esto no resuelve el problema, por ejemplo, podríamos decir como que esto no resuelve el problema porque... A ver, ¿por qué no resolvería el problema? ¿Por qué no resolvería el problema? Quizás porque ahora las personas lo único que van a hacer es como querer interesarse menos y van a querer delegar más. Yo no sé, ustedes pueden ser creativos ahí. O sea, el punto de este taller no es darle los argumentos, sino como
darles nuevas formas por las cuales podrían analizar una moción para poder ver cómo por dónde, dependiendo de sus investigaciones que ustedes han averiguado, podrían probar un caso y poder ganar esta moción. Por ejemplo, yo creo que el punto más fuerte podría ser como el backlash, de como que si bien es cierto, en algunos desenlaces, en algunas posibles situaciones, podría evitar burbujas. En términos generales, lo que va a hacer es que va a desincentivar a la gran mayoría de personas que quieren invertir en esto. Porque la gran mayoría de personas que querían invertir en esto lo hacía porque consideraba que podía ganar plata de una manera rápida y fácil. Entonces, a la hora de hacer esto, ya las personas no lo van a ver como tan eficiente y probablemente quieran invertir en otras cosas, lo que va a afectar negativamente a estas empresas que ahora van a perder una gran fuente de ingresos, lo que se va a ver directamente reflejado en que van a tener menor cantidad de mano de obra, lo que significa mayor cantidad de desempleo, o menor cantidad de ganancia, lo que significa menor cantidad de dinero obtenido por el Estado a través de impuestos, que afecta la redistribución. Entonces es demasiado negativo que haya muchas menos personas invirtiendo, porque estas inversiones corporativas son un gran pilar importante de la economía. Podríamos tirarnos esa línea como posición, por darles un ejemplo. Y la otra moción que quería ver es la moción de cuartos de final de inglés como segunda lengua, que en esta casa subsidiaría fuertemente el arte que glorifique a la clase trabajadora. Debido a que ya no hemos extendido, no quiero que sea un taller muy pesado, quiero que sea un taller conciso, que se pueda entender de la mejor manera. Vamos a ver esto de una forma muy sencilla. Como por ejemplo, ¿qué problema podríamos... siento que la moción es muy sencilla, ¿no? Invertir, como que el gobierno dé dinero a los artistas que van a hacer obras de este tipo para que puedan llegar a tener un mayor acceso a recursos y que no les sea tan caro al artista. Porque, ojo, hay que entender que los materiales de un artista son caros, por lo que probablemente hacer arte es caro. O sea, yo tengo que comprar el lienzo, no es barato, las pinturas no son baratas, los pinceles no son baratos. No soy artista, pero sé que hay una serie de gastos muy importantes. Ellos tienen que decir sus paletas, que si una serie de cosas que tienen que pagar que son bastante costosas. Al momento que yo le doy dinero a los artistas para que puedan hacer este tipo de cosas, puedo incentivarlos a que hagan más este tipo de arte. Ahora, ¿qué problema puede haber actualmente? Que hay una narrativa social negativa demasiado grande en la cual absolutamente nadie quiere ser trabajador, y eso afecta negativamente a las empresas porque, o sea, si bien es cierto, es importante que la gente sea emprendedora. Si todo el mundo es emprendedor, es extremadamente difícil que yo pueda hacer que una empresa sea exitosa en sí misma yo solo. Yo necesito de otras personas que sean colaboradores conmigo para que me puedan ayudar a poder sacar adelante esta empresa. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, es importante que hayan buenas condiciones de trabajo, también es importante que siga existiendo una clase trabajadora para poder sacar a flote todas estas empresas y poder impulsar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos como verlo por ahí. Ya podrían ustedes explicar cómo eficientemente resuelve esto. Y las mociones de arte son muy interesantes, como podrían tener un análisis de cómo el arte replica la vida y cómo lo que uno ve en arte refleja mucho la cultura y cómo eso puede influir mucho en el subconsciente de las personas, que ahora van a tener una mayor importancia en esto que antes no le veían. Y, o sea, había que hacer como un mayor estudio del arte para poder entender como cuáles pueden llegar a ser los impactos del arte en la psiquis colectiva de las personas, para poder entender realmente los impactos que podría tener. Y como oposición, por ejemplo, decir, sí, mano, o sea, es importante esto, pero el arte no lo vamos a lograr a través de arte. Si lo quieres hacer, vamos a hacer, no sé, mayor cantidad de seminarios, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es agarrar estas cargas probatorias y analizar cómo respecto a esta moción en específico puedo utilizar las cargas probatorias que vimos anteriormente para poder ganar la ronda. Digamos, en una moción vamos a ganar con backlash, nos tiramos el backlash y desarrollamos muy bien el backlash. En otra moción ganamos demostrando que no haya necesariamente un problema. O como gobierno demostramos todas nuestras cargas a cabalidad y no les damos espacio para explicar cómo hay mejores alternativas, sino que, ¿sabes qué? Esto es un problema demasiado grande que hay que resolver y no hay otra manera de resolverlo mejor que sea esta.
y ahí nos vamos y podemos explicarlo de la mejor manera. No quiero extenderme más, siento que hay muchas cosas más que podríamos ver. Quizás sería bueno tener un taller más adelante, un taller más avanzado, en el cual podamos ver específicamente análisis de emociones, construcción de casos, que ese no fue, como pueden ver, el punto clave aquí, simplemente fue como para poder verlo de una manera más tangible y a su vez ver un poquito de economía y arte, que son dos puntos creo que muy importantes de los que tenemos que aprender como debatientes. Y pues nada, básicamente si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu atención. Realmente espero que te haya gustado este video. E igualmente, si tienes alguna duda, pregunta, este video va a estar en YouTube. Puedes escribir en los comentarios cualquier duda, pregunta o comentario que tengas. Y yo voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios para poder responderlos todos o la gran mayoría de ellos y poder aclarar cualquier duda que haya surgido respecto a este taller. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a Spader por esta plataforma y pues nos vemos pronto.